3, 2, 1. Bueno, buenas tardes. Hoy en Notas de Historia nos encontramos con el profesor Álvaro García. Él es licenciado en Química de la Universidad Distrital, es magíster en enseñanza de la química de la Universidad Pedagógica Nacional y es doctor en didáctica de las ciencias de la Universidad de Barcelona. Entonces, buenas tardes, profesor. Primero que todo, una pregunta que tenemos es ¿cuál es la importancia de la enseñanza de la historia en un currículo de química? Entonces, ¿qué nos puede decir usted con respecto a eso? Bueno, allí hay varios aspectos que habría que mirar. Un primer aspecto, dar cuenta fundamentalmente que nosotros lo que planteamos es que es indispensable la formación en historia, para nuestro caso, por ejemplo, en historia de la química, para que se pueda comprender mejor la ciencia y se pueda enseñar mejor la ciencia. O sea, no tanto la historia sola, que podría ser muy importante, más para un historiador. ¿Sí? Nosotros lo que decimos es que la historia de la ciencia ayuda muchísimo. Por un lado, a comprender lo que es la ciencia, cuál es la estructura de esa ciencia y cómo se hace el procedimiento como ciencia. En el campo, por ejemplo, digamos de la química, ayuda muchísimo que los estudiantes no solo aprenden los conceptos en química, sino que aprendan cómo esos conceptos se organizan, se estructuran y cómo se han venido desarrollando. En el caso de la formación de un profesor de química, pues obviamente que es como cuando estudia la química general, o la química inorgánica, o la química orgánica. El conocimiento de la historia específicamente le va a dar a él un conocimiento más en su campo disciplinar. Cuando él lo va a enseñar, pues lo que haría básicamente es utilizar efectivamente esos conocimientos de la historia de la química para enseñar mejor su disciplina como tal, llámese inorgánica, orgánica o analítica. Él toma esos elementos, digamos, de la historia para que los estudiantes aprendan elementos de cómo se construyó la química, qué dificultades tuvo la química, cuáles son efectivamente esas personas que más aportaron, y para tratar de generar imágenes cada vez más humanas, racionales y lógicas de lo que es la ciencia. Un aspecto fundamental en eso. Listo, profe, gracias. Adicionalmente, usted en los seminarios de PPD nos resalta la importancia de enseñar la historia, ya por las razones que usted nos ha dado. Y en muchos casos nosotros caemos en dar una clase de historia. Entonces, ¿cómo integrar estos elementos de historia sin necesidad de tomar la temática de historia, sino inmersa en nuestros contenidos a desarrollar en estas clases? ¿Cómo, por así decirlo, entrecruzar y construir la ciencia a partir de la historia sin que la historia sea una parte de la disciplina? Sí, muy bien. Aquí, por ejemplo, lo primero que hay que tener en cuenta es que se necesita formación. Es decir, la idea que cuando una persona va a empezar a trabajar en vincular la historia de la ciencia en sus procesos educativos como profesor, pues requiere saber historia de la química. Y esa es una de las grandes dificultades que yo veo, que a pesar de que puedan tener cierta formación, requieren en realidad como generar una mayor profundidad en la historia de la química, para nuestro caso, y luego hacer interconexiones entre esa historia de la química con el conocimiento químico, es decir, cómo se desarrolla ese conocimiento químico. Si yo empiezo a establecer esas relaciones entre lo que sería la disciplina, pero esa disciplina viéndola desde la orgánica, desde la inorgánica, bioquímica e historia, ¿cierto? Es decir, que la historia forma parte del conocimiento químico, pues para mí va a ser muchísimo más fácil. Si yo siempre he visto, o al menos coincido, en que una cosa por separado es historia, que yo lo que voy a ver es un curso de orgánica, ahí ya tengo la primera debilidad. O que una cosa es la historia, que yo voy a dar la inorgánica o la analítica, ya ese es un primer problema. Entonces, el primer elemento es la formación. El segundo, ya luego, es empezar a analizar qué tipo de elementos quiero y de conceptos quiero que trabajen mis estudiantes. Entonces yo llego y digo, quiero que trabajen específicamente un concepto que puede ser como en la materia. Entonces,
Cuando yo empiezo a hacer esa reflexión, yo tengo que empezar a mirar es qué vía voy a utilizar para desarrollar esos conceptos y esa apropiación de los estudiantes de esos conceptos en torno a la materia, ¿cierto? Pero haciendo uso efectivamente de ese conocimiento histórico. Entonces, el conocimiento histórico implica no solo conocer ese campo disciplinar, sino cómo voy a tomar buenos ejemplos, buenos casos históricos para que el estudiante me comprenda cuáles son esos conceptos estructurantes de la materia desde la perspectiva histórica. ¿Qué beneficio va a tener? Uno, pues que obviamente va a tener mejor conocimiento en el campo disciplinar, no solo de momento al día de hoy, sino también históricamente. Dos, en que va a reconocer inclusive elementos de la misma epistemología de la química, es decir, qué es química, qué no es química, cuándo se generó ese concepto, cuándo no, cuál es otro elemento, por ejemplo, también de la misma praxeología, que tiene que ver fundamentalmente a cómo trabajan los científicos ligados también a situaciones axiológicas en términos de valores, cuáles eran las grandes pugnas que se daban frente a diferentes teorías, ¿sí? Hay teorías efectivamente que son incompatibles entre sí, pero muchas veces se hablan de teorías cerradas y teorías, digamos, aceptadas, pero todo en su momento eran teorías que se dieron. Entonces todos esos elementos, todos esos rasgos van generando una visión diferente de lo que sería la ciencia como tal. Es decir, se aprende en conocimientos de la disciplina, pero también en cómo la disciplina se ha venido construyendo, que es un elemento fundamental. Profe, usted habla acerca de, pues resalta la necesidad de que los profesores de química nos formemos también en historia. Con la lectura que hemos realizado acerca de la línea de investigación en didáctica, principalmente en historia, resaltamos por ejemplo también el papel que tiene la filosofía. Ahora también hablamos de historia y filosofía de la ciencia. Se puede caer en el error de confundir la filosofía de la química y también en la historia, y, o sea, por así decirlo, separando cada uno de sus objetos de estudio en este caso, cuando se construyen las unidades didácticas. Sí, yo creo que sí. Digamos que inclusive podrían normalmente ubicarse únicamente en situaciones de la historia de la química a nivel anecdótico. Entonces hablar de cierto personaje y retomar fuentes bibliográficas que dan cuenta de grandes héroes, grandes villanos, teorías cerradas, teorías que detuvieron o marginaron del conocimiento real durante muchos siglos, efectivamente el conocimiento químico. Y pues obviamente esas imágenes son totalmente erradas, ¿sí? Porque se habla básicamente de cómo se ha venido generando una evolución en términos de las teorías, de principios, ¿cierto? Más no de unas teorías efectivamente que son malas y otras que efectivamente son buenas. Cuando se empieza a hacer una reflexión efectivamente en torno a ese conocimiento químico eminentemente, pues yo me estaría ubicando en el campo disciplinar. Pero cuando yo llego a una reflexión en torno a cómo se genera ese conocimiento, estoy haciendo una reflexión de naturaleza, por ejemplo, epistemológica. Entonces ahí, cuando yo hago la reflexión en torno a qué condiciones sociales, culturales, políticas, ¿cierto?, generaron cierto grado de influencia para que se desarrolle un conocimiento, pues obviamente estoy haciendo una reflexión de otro orden, no solo en el campo disciplinar, pero hacer eso es difícil. Entonces, lo que normalmente se incurre en una primera parte, digamos, en términos, digamos, cerrada, es ubicarse únicamente en ese elemento, digamos, de tipo disciplinar, más no la reflexión en torno a qué fue lo que generó, ¿cierto?, o posibilitó el desarrollo de una teoría, desde una perspectiva social, cultural, económica, ¿cierto?, de contexto, de momento, y por qué esa teoría de una u otra manera sí se desarrolló más que otra. Entonces, ese tipo de preguntas normalmente se escapan porque no se analizan ni se interpretan de manera adecuada. Sí, señor. Bueno, agradecemos al profesor Álvaro García por su tiempo y pues por los aportes que nos da hacia esta historia. Entonces, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Okay.